Bueno, la clase pasada habíamos estado viendo un poquito el tema de las selecciones en Photoshop. El día de hoy vamos a continuar. Vamos a ver algún que otro detalle. Vamos a ir abriendo el programa. Les quería comentar que en la sección de trabajo de clase subí otra versión de Photoshop. Esta es la versión 20 del 2023. Para quienes todavía no pudieron instalar las anteriores. Desactivar el antivirus primero al momento de hacer la descarga para que les permita descargarlo. Y acá, por ejemplo, hay un video de YouTube que explica cómo instalarlo, ¿sí? En caso que nunca hayan instalado un programa, ahí está el videito de donde conseguí esta versión de Photoshop para que la puedan instalar. Si ustedes ya tienen un Photoshop y les funciona bien, pueden quedarse con ese. Si quieren probar la versión 2023, pueden descargarla sin ningún problema. Ok, bueno, no sé si después hacemos programamos después en algún horario, en algún momento para ver qué puede estar ocurriendo y por qué no te permite instalar las versiones. Hacemos bien en detalle los componentes de tu computadora, a ver qué puede ocurrir. Y aquí, bien, acá ya tengo el Photoshop abierto. Bueno, aquí de la clase número 1 yo os había dejado como tarea para que realicen el collage, el montaje entre el águila, sacarle el fondo y colocarle el fondo nuevo de las montañas. Y había otro par de fotos, donde tenemos foto A, foto B, y tenemos fondo A y fondo B, que es donde después pasaríamos esa información. Ok, no hay problema. Ok, muy bien. Quienes no pueden instalar el programa, les dejo mi número de WhatsApp. Y después vemos de coordinar para ver qué está pasando con el Photoshop que no se puede instalar. Bien, voy a buscar la carpetita donde tengo las fotos. Y acá tenemos la foto A, que después vamos a pasarla al fondo A, y después la foto B, que la pasaremos después acá. Dentro de todo, la foto B no es tan complicada, ya que simplemente tenemos acá la silueta. Tenemos acá para poder hacer la selección. Incluso podemos usar el lazo magnético y no vamos a tener ningún problema. Por el contrario, en lo que sería esta foto, ahí sí vamos a encontrarnos con un detalle, ya que por ejemplo tenemos acá para hacer la selección del contorno sin ningún inconveniente, pero después tenemos otras zonas como estas de acá que tenemos que sacar de la selección. ¿Sí? Entonces esto es lo que vamos a estar viendo el día de hoy, cómo añadir o extraer selecciones. Como les había comentado en la clase anterior, quienes tienen las versiones más nuevas de Photoshop quizás no se van a encontrar con ese inconveniente. No, solamente las del águila. El día de hoy vamos a ver estas imágenes. Así que yo voy a abrir la versión, bueno, yo tengo la versión 2021. Acá a medida que van abriendo imágenes, van abriendo los trabajos,
En esta versión, por ejemplo, les van a aparecer los archivos recientemente abiertos. Desde el menú Archivo, donde dice Abrir recientes, tenemos la opción de borrar lista de archivos recientes, como si borráramos el historial de navegación para que nos salgan todas las imágenes. Yo en este caso lo borro, pues me gusta tenerlo así limpio, pero obviamente si estoy haciendo un proyecto y el proyecto lo estoy continuando, me va a llevar varios días, lo más recomendable es que los archivos que estoy utilizando queden provisoriamente hasta que finalice con el proyecto, y después sí, puedo eliminarlos para que no aparezcan. Entonces vamos por partes. Voy a ir al menú Archivo y acá. En Photoshop, para poder abrir una foto, tenemos distintas opciones. La opción número 1, y la más clásica, es ir al menú Archivo, Abrir y buscar la carpeta que contiene esta foto. La seleccionamos y presionamos en el botón Abrir. Y automáticamente se va a estar, ponemos OK, y se va a estar abriendo la foto. Esta es la opción número 1. Opción número 2. Esta opción puede no funcionar dependiendo de la versión que nosotros tengamos de Photoshop. Lo que sí es importante, Photoshop tiene que estar abierto, ¿sí? O sea, tiene que estar abierto. Pueden minimizarlo si quieren para que quede acá abajito. Y hacemos lo siguiente. Voy a la carpeta donde tengo la imagen y así como está, mantengo presionado con el botón principal, o sea, con el botón izquierdo sobre la foto, y sin soltar lo arrastro a donde está el icono de Photoshop. Sin soltarlo, ¿no? Mantengo presionado, lo arrastro, espero a que Photoshop se abra, pero no suelto el botón. Si yo suelto ahora, perdí la imagen en el camino, entonces tengo que volver. Mantengo presionado el botón izquierdo, sin soltar, lo mantengo presionado, lo llevo hasta el icono de Photoshop. Una vez que se abre la interfaz del programa, acá arrastro, o sea, continúo con el cursor, lo llevo al medio de la pantalla y lo suelto. Y ponemos OK. ¿Sí? Esta es otra manera de abrir los archivos. Obviamente, la opción del menú Archivo, Abrir, es un poco más, parece un poco más cómoda. Pero ¿cuál es el inconveniente? El tema es el siguiente. Muchas veces nosotros lo que hacemos primero es, vamos a Windows, al explorador, y buscamos a ver las fotos con las que tenemos que trabajar. ¿Y qué pasa? Las fotos las tengo abiertas acá. Si yo voy al menú Archivo, Abrir, tengo que volver a hacer todo el caminito, todo el proceso de decir, bueno, ¿dónde estaban las fotos? Ah, estaban acá en Photoshop, acá en día miércoles, y ahí encontré las imágenes. Entonces, si yo ya fui con el explorador de Windows y ya estoy visualizando las fotos desde acá, directamente agarro los archivos y arrastro hasta el programa. Pero como ya les comento, dependiendo la versión que tengan de Photoshop, puede ser que este paso no se los permita. Si tienen la versión CS6 de Photoshop, que es puede ser la versión que está instalada, o una versión que es portable, puede ser que ahí no les permita cargar la imagen. Pueden arrastrarlo y capaz que no les pasa absolutamente nada. Es prueba y error, pueden fijarse a ver si les funciona o no. Entonces yo acá, por ejemplo, tengo la foto, mantengo presionado, y lo arrastro, ¿eh? Por ejemplo, acá me aparece el símbolo prohibido. Significa que esta versión que tengo de Photoshop no me permite abrir los archivos de esta manera, o sea, arrastrándolos. Tampoco, si lo arrastro desde acá, no me deja. Así que vamos aquí. Igualmente esto está en el escritorio, pero no me lo permite. Por eso depende de qué versión tengamos instalada, me va a dejar hacer algunas cosas o no. De cualquier manera, pueden ir al menú Archivo, Abrir sin ningún inconveniente y abren la foto. Ahora, una vez que estamos acá con la imagen, yo voy a ocultar provisoriamente este panel. Recuerden que para contraer los paneles
hacemos un clic en esta flechita doble y eso lo que va a hacer es ocultarlo momentáneamente. O sea, no es que se cierra, sino que quedan acá. Yo lo que quisiera hacer es una selección para poder agarrar a esta persona y trasladarla y colocarla en esta foto. Entonces necesito que esta imagen no tenga fondos. Habíamos usado la clase pasada con la foto del águila la herramienta llamada varita mágica. Recordemos que la varita mágica funcionaba bien cuando el fondo era uniforme o, dentro de todo, es de una tonalidad similar, o sea, de decir, bueno, tengo verde oscuro y verde claro, pero es todo un relleno sólido. Cuando el fondo tiene demasiadas partes con distintos tonos de color, como en este caso que son hojas, donde hay partes que le da la luz, hay otras partes que tienen sombra, entonces no son un mismo tono de verde. Entonces acá es un poco más complicado tratar de eliminar el fondo. Pero como es verde y dentro de todo algunas partes son más oscuras, hay un contraste, o sea, hay una diferencia de tonos de color. Entonces podemos hacer uso de la herramienta lazo magnético. Así que voy a ir acá. Yo sé que en la versión 2021 voy a una herramienta selección y con un clic ya tengo la selección hecha. Pero este paso es para quienes tienen versiones anteriores de Photoshop. En caso que no se acuerden, cuando yo iba a una herramienta de selección, ya sea lazo o por ejemplo la herramienta selección rápida, teníamos acá el botoncito de seleccionar sujeto, donde hacíamos un solo clic. Photoshop se ponía a pensar y automáticamente me hacía esta selección. Esto es solamente para las versiones nuevas. No lo buscan en las versiones CS6 porque no lo van a encontrar. Vamos un pasito para atrás. Entonces, supongamos que yo estoy en la versión CS6 y necesito seleccionar a esta persona. Me voy a acercar. Recuerden los atajos de teclado, Alt y la ruedita del mouse, o Control más para acercarme, o Control menos para alejarme. Voy a empezar a hacer la silueta. Entonces vamos a hacer un clic. Y empiezo a rodear. Recuerden que lo que es el lazo magnético con la tecla retroceso, y vamos eliminando aquellos puntos que quedaban mal. Y cuando yo necesitaba desplazarme hacia arriba y estoy muy cerca, con la barra espaciadora mantenemos presionado. Cuando aparece el icono de la manito, ahí mantengo presionado el botón principal y arrastro para desplazarme. El cursor me aseguro que no quede lejos, o sea que quede cerca de donde estoy trabajando. Suelto la barra espaciadora y continúo. Por ahora no me voy a preocupar por el tema del pelo, ya que más adelante vamos a ver el capítulo de canales para poder hacer selecciones un poco más precisas. Y acá voy a hacer el contorno. Téngale paciencia a esta herramienta. Y acá lo importante para finalizar la selección es que yo tengo que regresar al punto inicial, o sea, donde empecé, ahí voy. Y un clic. Esta parte obviamente quedó horrible, pero ahora vamos a ver cómo lo corregimos. Acá. Al haber hecho una selección, me muestra así como líneas punteadas, indicándome que está esto seleccionado. Algo que nos puede ocurrir, pasa muy seguido en Photoshop, es preguntarnos, bueno, ¿qué es lo que está seleccionado? ¿Qué es lo que tengo seleccionado? ¿Qué es lo que me falta seleccionar? ¿Qué es lo que me quedó seleccionado de más? Entonces, acá entra lo que se conoce como máscaras de selección. Acá voy a hacer lo siguiente. Donde tenemos las herramientas,
en la parte superior que están las dobles flechas, hacemos un clic acá para que aparezcan dos columnas. Yo lo voy a hacer para que se vea mucho mejor el botoncito, ya que si no está un poco perdido ahí abajo. Entonces voy a hacer un clic acá para que podamos visualizar mejor la opción. Este icono chiquitito que se encuentra acá, en el momento que nosotros le hacemos un clic, ahí me muestra en color rojo el área que está seleccionada. Este color se puede cambiar. Si yo hago doble clic acá en el botón de máscara de selección, que también se lo conoce como máscara rápida, ¿no? Fíjense que acá dice máscara rápida. Y acá arriba me dice, el color indica área de máscara o área seleccionada. Nosotros podemos cambiar estas opciones. En mi caso yo prefiero dejarlo acá en áreas seleccionadas. Entonces me resulta más cómodo identificarlo y decir, bueno, lo que está en color rojo o el color que yo le ponga, lo que está en color es lo que está seleccionado. Y lo que no tiene colorcito es lo que está fuera de mi selección, o sea que no lo tengo seleccionado. Para cambiar el color me voy acá, hago un solo clic y le puedo cambiar el colorcito. Pongo OK y ahí, por ejemplo, me lo muestra de este tono de color. ¿Por qué es importante cada tanto cambiar el color? Porque de repente puede ser que, si a mí, por ejemplo, me aparece en verde, ¿qué pasa? Mi fondo también es verde, entonces es un poco complicado tratar de identificar y decir, bueno, esto es parte de la máscara de selección, es parte del color de fondo. Entonces por eso es importante fijarnos bien qué color nos resulta más cómodo a nosotros. Capaz que el azul, o por un tema de transparencia, no es un azul puro, sino que es un azul medio transparente, que tiene una tonalidad violeta. Quizás este azul me resulta cómodo, o de repente digo, no, el rojo que estaba antes está mejor. Lo podemos dejar en rojo. El color, eso ya depende de cada uno de ustedes. Entonces acá, una vez que la selección está hecha, yo puedo ir a este botoncito, hacer doble clic, fijarme primero qué es lo que me indica el color, área seleccionada, y al estar activado me muestra, en este caso en color rojo, lo que está seleccionado. Fíjense que si yo lo dejo un segundito posicionado el cursor, me dice editar en modo estándar y me aparece una letra entre paréntesis que es la Q. Esa Q es el atajo de teclado. ¿Qué quiere decir un atajo de teclado? Significa que no es necesario que yo vaya a esta herramienta y haga un clic para activarla o desactivarla. Simplemente aprieto la letra Q y ahí se activa, vuelvo a presionar la letra Q y ahí se desactiva. Entonces tengamos presente, la máscara cuando está activada en color me dice, bueno, esto es lo que está seleccionado. ¿Cómo vamos hasta aquí con la máscara de selección? ¿Hay alguna duda? ¿Cómo vamos? Ok. Muy bien. Ok. Bien. No se olviden, si hay alguna duda, siempre me hacen una pausa, me dicen, profe, no entendí o cómo llegó a este paso, y se vuelve a hacer, no hay problema. Bueno, acá estamos viendo la máscara. Voy a cambiarle color, ya que mi flechita está en color rojo. Ahí está. Entonces acá lo estoy visualizando y vemos que tengo más o menos algunas partes que no están dentro de la selección. Por ejemplo, en este caso tengo partes que me quedaron fuera de la selección
y tengo otras partes que están dentro de esta selección. Después más abajo vemos estos detalles, acá que quedó totalmente desprolijo, ¿sí? Entonces, yo sé que estas secciones que están acá tengo que añadirlas a la selección, y estas que se encuentran acá tengo que restarlas de esa selección. Para poder añadir o restar selecciones, yo tengo que salir del modo de máscara. O sea, la estoy viendo, listo, aprieto la Q y regreso a las selecciones. O sea, tengo que poder ver las líneas punteadas. Ahora, yo necesito añadir estas partecitas que están acá. En la parte superior, ya sea si tenemos la herramienta lazo magnético, lazo poligonal, lazo varita mágica, cual sea la herramienta de selección, nos van a aparecer estas 4 opciones. La primera de todas es selección nueva. ¿Qué quiere decir? Que si yo, por ejemplo, me pongo a seleccionar otra parte, no sé, voy a agarrar por acá, hago una selección, fíjense que desapareció la selección que yo tenía. ¿Sí? Eso es una selección nueva. Voy a seleccionar otra parte y lo que estaba antes desaparece. Control Z para volver hacia atrás. El siguiente botoncito es añadir selección. Añadir selección significa que voy a estar sumando, o sea, voy a estar agregando partes que me quedaron afuera. En este caso, las partes que me quedaron afuera son estas. Tenemos esta, esta y esta partecita. Así que voy a hacer un clic acá. Cuando yo voy a añadir selección, puedo usar tranquilamente el lazo magnético. Voy haciendo clics, pero lo que tengo que hacer es lo siguiente. Ahí se me fue. Vamos a ver si acá lo puedo hacer sin problemas. Bien, acá. Yo tengo que rodear, o sea, tengo que encerrar esta selección. Así que, en el momento que estoy haciendo la selección, me voy a ir hacia adentro, o sea, hasta esta parte. No importa si hago una selección grande. Lo importante es rodear y encerrar el área que yo quiero sumar. Y ahí fíjense cómo se agregó. Entonces, sí o sí, siempre tenemos que encerrar, o sea, rodear la parte que vamos a agregar. Haga lo mismo. Hago una selección y rodeo toda esta parte. Vamos en la parte inferior acá. En esta parte también. Quedaban estas secciones, me quedaron afuera. Vuelvo nuevamente, un clic. Si veo que no se pega, voy haciendo clics. Clic, 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 clic. Después vamos a ver cómo corregir mejor esas partes. Y encierro lo que quiero agregar. Quedó bastante feo, ahora lo vamos a corregir. De repente el lazo magnético vemos que se pega y acá en esta zona es muy clara y se me está mezclando con el fondo, así que puede ser que por más que yo vaya con el lazo magnético no se pegue bien. Y acá es donde entra la herramienta, podemos usar el lazo común. Acá donde está el lazo magnético, hago clic derecho y voy con el lazo. Y fíjense que tenemos las mismas opciones. Me voy a añadir selección, pero ¿qué pasa con el lazo? No me tengo que olvidar que tengo que mantener presionado y sin soltar, esto sí con mucho pulso, rodear la parte que quiero añadir. Por ejemplo, acá quedó medio feo. Mantengo presionado y encierro lo que quiero agregar. Y después lo mismo acá. Mantengo presionado y ahí lo encierro. Entonces, cuando vemos que se nos complica con el lazo magnético, vemos que se pegan partes en otras secciones de los píxeles que no queremos y queremos que quede mejor, entonces podemos probar con la herramienta lazo. Lo que sí es súper importante tener presente si yo quiero añadir o restar la selección. Voy a seguir con el lazo común.
añadiendo las partes que me faltan. Mantengo presionado y fíjense cómo estoy rodeando las partes. Acá puedo hacerlo por pedacitos. Si no quiero hacer el tramo grande, encierro esta parte y lo mismo acá. Mantengo presionado. No es que tengo un pulso divino, estoy con la tableta gráfica, entonces es más fácil. Y acá no voy a ir con el lazo magnético, pues toda esta parte la hice con el lazo magnético y me quedó mal. Así que voy a ir con el lazo. Fíjense que puedo ir incluso hacia afuera. Puedo ir por afuera, no hay problema. Y encierro esta parte. Tengo presionado y lo arrastro. Puedo ir hasta afuera, total, no hay problema. Y acá también voy a mejorar esta parte. Entonces ahí lo voy añadiendo. Una vez que terminé de añadir, ¿qué es lo que hago? Puedo volver a activar con la letra Q la máscara e ir viendo más en detalle. Es decir, bueno, a ver, bueno, si quiero ser un poquito más precisa puedo ir por acá, pero no se olviden de este detalle. La foto está un poco pixelada, así que no se preocupen demasiado por los detalles así chiquititos. Ya si de repente le saqué un dedo, entonces ahí sí me preocupo y trato de añadirlo. Entonces voy por acá, vemos que la selección quedó mucho mejor. Al haber agregado, al haber añadido, fíjense cómo ahora sí se marca en color las otras partes. Si de repente digo, ay, quiero este pedacito, aprieto la letra Q, no me tengo que olvidar de salir del modo de máscara de selección para poder usar la herramienta. Y ahí lo tenemos. Hasta acá estamos añadiendo partes que me quedaron fuera de una selección. ¿Cómo vamos hasta acá? ¿Se va entendiendo? ¿Hay alguna duda? Aquí. Ok, no problema, no problema. Bien. Ahora, acá tenemos que me va mostrando las partes que se encuentran dentro de la selección. Así como tenemos una opción para añadir, voy a regresar al lazo magnético, así como tenemos la opción para añadir, el siguiente botoncito me va a permitir restar la selección. ¿Qué ocurre? Ahora estas partes de adentro yo no las quiero, pues obviamente esto es parte del fondo y si voy a pasar la imagen y le quiero cambiar el fondo, obviamente eso no tiene que estar. Así que así como está, salí del método, del modo máscara de selección y voy acá, me voy a restar selección. Lo activo, no sé si se llega a ver, lo más probable es que en la grabación no salga, pero acá en el icono les va a aparecer en el cursor en la esquina inferior derecha como un menos. Tenemos un imán, el lazo y un menos. Cuando estoy en la opción de añadir, tenemos un más. Bien, en este caso tengo un menos y lo que voy a hacer es encerrar las partes que quiero sacar. Me voy acá, no me preocupo por si se mete un poquito para adentro, no hay problema, y voy rodeando y bueno, esta parte la quiero sacar, así que la voy rodeando, la voy seleccionando. Ahí lo tenemos. Voy a apretar nuevamente Q y fíjense cómo se salió, o sea, quedó fuera de esta selección. Obviamente hay que hacer algunas correcciones acá, pero ya lo más grande lo sacamos con el lazo magnético. Recuerden, yo puedo ir con el lazo, pero no se olviden que eso es a pulso, es mantener presionado. Entonces,
es más cómodo primero hacer el trabajo con el lazo magnético y después los detallitos los vamos corrigiendo con el lazo. Haga lo mismo, hago un clic y rodeo, voy todo por el contorno. No me preocupo por los mechones de pelo y regreso al punto. Si veo que no aparece, ahí en la esquina inferior derecha del cursor aparece un circulito. Significa que llegué al punto inicial. Si de repente me voy moviendo, no estoy encontrando el circulito, no sale, hacen doble clic y automáticamente Photoshop lo cierra. Dice, bueno, ahí terminó la selección. Aprieto la Q y ahí sacamos la otra parte. Ahora, vamos a... ¿qué más necesito sacar? Acá en esta parte, por ejemplo, me quedó una pequeña montañita, la cual quedó dentro de la selección. Para sacarla yo puedo ir con el lazo magnético o voy con el lazo común, pero me tengo que acordar de activar la herramienta restar selección, perdón, la opción restar selección. Al igual que hacíamos para añadir, acá en restar rodeo la parte que quiero sacar. Digo, bueno, esta parte quiero sacarla, así que rodeo, la encierro y ahí lo tengo. Si saqué de más, voy con añadir y rodeo, encierro lo que quiero añadir. Siempre lo importante es encerrarlo. Vamos a ver más en detalle. Esta parte de acá tendría que sacarla, así que me voy acá, restar. Y desde acá vamos a sacarle el mechoncito. Esta parte. Chauchis. Vamos a añadir. Y acá, por ejemplo, en este caso, le saqué parte de la ropa. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Tengo que añadir. Si es necesario, yo puedo ir activando y viendo mejor. Si me resulta más cómodo trabajar con las máscaras para poder verlo, puedo activarlas o desactivarlas. No es necesario incluso que hagamos todo de una sola vez. Podemos ir por pedacitos, decir, bueno, hago esta partecita, después voy acá, le voy sumando este otro pedacito, ¿sí? No hace falta hacer todo de una sola vez. Acá, por ejemplo, le saqué una parte, entonces acá, ahí me quedo con añadir y rodeo para agregar esta parte que falta. Y ahí listo, ya lo tenemos, quedó un poquito mejor. Vamos a agregar este pedacito. Obviamente esto lleva tiempo para que quede bien prolijo. Me alejo un poquito. Bien, ahí ya estaría lista mi selección. Bien. Bueno, hasta acá, ¿qué es lo que tengo seleccionado? Tengo seleccionada la silueta de la mujer y sin el fondo. Ahora, supongamos que nos surgió un imprevisto y tenemos que salir. Yo estaba acá trabajando, bien concentrada, y de repente tengo que salir. ¿Qué pasa? Capaz que no quiero dejar la computadora. Supongamos que tengo que hacer un trámite urgente, tengo que ir al banco y sé que voy a estar 2 horas en el banco. Entonces voy a apagar la compu. ¿Qué pasa? Yo no quiero perder todo este trabajo que acabo de hacer, porque me llevó mi tiempo hacer la selección, perfeccionarla, agregar, restar. Entonces, Photoshop tiene una opción la cual me permite guardar las selecciones que nosotros hacemos. Yo esta selección quiero guardarla, porque todavía me falta pasar esta imagen a un fondo. Pero no lo quiero hacer ahora a las apuradas, quiero guardarla. Voy al menú selección, voy a la opción guardar selección
Y acá me dice, bueno, ¿qué nombre le vas a poner a esta selección? Le voy a poner silueta. Por ponerle un nombre le puedo poner cualquier cosa. Y pongo OK. ¿Qué ventaja tengo ahora? Si de repente yo saco la selección, voy a menú selección y pongo deseleccionar, o sea, saco todo lo que ya hice. Para cargarlo, voy a menú selección, cargar selección, y acá en la lista desplegable de los canales me va a aparecer silueta. Pongo OK y ahí ya tengo la selección cargada. No solamente tengo que guardar la selección, sino que además tengo que guardar este trabajo, porque esta es una imagen JPG. Al guardar las selecciones, esta selección pertenece a una opción nativa de un archivo de Photoshop. O sea, el guardar selecciones no es trabajo de JPG. ¿Qué significa esto? Guardé la selección y el trabajo lo voy a guardar en formato Photoshop. Sí o sí, para que la selección quede guardada. Y OK. Entonces ahí me dice, se guardó la imagen en formato Photoshop. Yo esto lo cierro y cuando lo abra, supongamos que voy a abrirlo, busco el archivo, no el JPG, sino el PSD. Me aparece sin selecciones, voy al menú selección, cargar selección y acá está la silueta. Entonces yo cuando termine de hacer mi trámite y regrese, voy a poder cargar sin ningún problema la selección. Y así como está, voy a abrir el fondo correspondiente para esta foto. Y acá, ¿se acuerdan? Habíamos estado viendo algunas opciones para pasar una imagen a otro documento. Podíamos, así como está seleccionada, edición copiar, ir a la otra foto, edición pegar, o sea, control C, control V. La otra opción es con la herramienta mover, esto es importante, tiene que estar la herramienta mover activada. Me posiciono dentro de la selección y arrastro sin soltar hasta donde está la pestaña, todavía no suelto, y acá en el medio, ahí recién suelto la imagen. O la otra opción era ir al menú ventana, organizar, vertical u horizontal, como les guste trabajar a cada uno, y ahí arrastro a la foto de al lado. Si yo quiero volver a tener todo en fichas como antes, digo, bueno, ya pasé la foto, pero quiero trabajar ahora con el fondo A, ventana, organizar, consolidar todo en fichas, y ahí volví a tener todo en fichas como lo tenía en un principio. Si quiero achicar la foto, menú edición, transformación libre. ¿Qué era lo importante? Acá tenemos ancho y alto. Esta cadenita, este vínculo tiene que estar activado. Entonces yo desde las esquinas voy a poder achicarlo un poco. No demasiado porque le falta la mitad del cuerpo, pero lo puedo achicar un poquito. Obviamente es una cuestión de perspectiva, no va a quedar muy bien, pero por lo menos la podemos pasar a cualquier otro fondo. ¿Alguna duda con este trabajo? ¿Algo que no se haya entendido? ¿Algo que necesitan que vuelva a repetir? Sí, porque es la imagen que yo les estoy dando. Después pueden usarla, cuando estén haciendo sus propias prácticas, pueden usar las fotos que quieran, pero en este caso usamos esta imagen que yo les estoy dando. Después en otros trabajos les voy a decir, bueno, usen las fotos que quieran, pero de las tareas que les dejo, el fondo puede ser otro, eso sí, pero en el caso de la mujer va a ser eso.
Si quieren llevar... Disculpe, profesora, Dime. le hago una consulta. Sí. Tengo dos en realidad. Ok, dime. En este programa no hay como volver para atrás cuando tenés un error, como hacíamos en el programa anterior. Sí. Edición, Edición. deshacer, o dependiendo de la versión que tengas, si es la versión CS6, es edición paso atrás. Ok. Y tengo versión 2021. Ah, la misma que yo. Joya. Sí. Para hacer la selección fácil, Sí, ¿cuál era? Perdón. no hay problema. Vas a cualquier herramienta de selección, la que quieras. Podés ir acá en selección rápida, para que te quede como lo tenía yo recién en el trabajo. Vas acá, selección, donde tenemos debajo de la herramienta lazo. Lo más probable es que tengas este icono, que es la de selección de objetos. Vas acá en selección, puede ser selección de objetos, selección rápida, varita mágica. Puedes ir acá en selección de objetos y tenés un botón llamado seleccionar sujeto. Le haces un solo clic, vas a ver que Photoshop se va a quedar pensando unos segundos. Depende de los recursos de la compu, puede ser que se tome un poquito más de tiempo que el proceso de pensar, y automáticamente ya va a hacer la selección. Gracias, profe. No, de nada. Igualmente acá nosotros podemos activar la máscara y decir, bueno, a ver Photoshop, si hiciste bien la selección o tenés algunos detalles. Y acá podemos ver que algunos detalles quedaron, por ejemplo acá, estas partes no quedaron dentro de la selección. Igualmente ahora en las últimas versiones se mejoró muchísimo la selección inteligente, así que esto ya se va a hacer incluso más rápido. ¿Ven? Acá también hay algunos errores, ¿sí? Entonces, ¿qué hacemos? Vamos con lazo, añadir selección y agregamos todas esas partecitas que Photoshop no pudo seleccionar. Entonces, igualmente, a pesar que Photoshop hizo la mayor parte del trabajo, no se confíen en la selección que hace. Siempre revísenla. Porque alguna que otra cosita, algún que otro detalle, quizás hay que corregir. Lo mismo si de repente sacó algunas partes o agregó partes de más. En este caso, partes de más me parece que no agregó ninguna. Está todo bastante bien. Muy buen trabajo Photoshop, perfecto. Lo mismo, está bien, tengo la opción de seleccionar sujeto, que me seleccionó todo de un solo clic, pero tuve que hacer algunas correcciones. Entonces, si quiero guardar la selección, recordemos ir al menú selección para poder almacenarla. Sí, las clases siempre quedan grabadas. Don't worry. Y chauchis. Y este que está acá es el que queda guardado. Y acá, bueno, yo no lo voy a guardar. Entonces, igualmente después cuando suba el video se los voy a aclarar. De tarea les quedaría foto A, foto B, con el fondo correspondiente. Lo mismo. O sea, van a usar... Estas fotos las van a usar, sí o sí. Si les quieren cambiar el fondo, pueden ponerle otro fondo diferente, no hay ningún inconveniente. Pero quiero que utilicen estas que les estoy pasando. Bueno. Ahora, vamos a hacer lo siguiente. Dentro de el Classroom, en la clase número 2 vamos a tener algunas vamos a tener acá algunas carpetas.
Son muy cortitos estos dos trabajos, son realmente muy cortitos, donde tenemos lo siguiente: capas seleccionadas automáticamente y uno que es trabajo con capas, porque uno de los fuertes que tiene Photoshop es la posibilidad de trabajar con distintas capas. Las capas, vamos a abrir, voy a abrir el que dice trabajo con capas, Los Simpsons. Es un archivo que está en formato Photoshop y lo vamos a tener de esta forma. Las capas, que son las que se encuentran acá, son como hojas, ¿sí? Cada una de estas hojas contiene información. Nosotros cuando vamos a trabajar en Photoshop tenemos que prestar atención si tenemos muchas capas y decir, bueno, por ejemplo, tengo acá distintas imágenes y de repente se me ocurriría mover, por ejemplo, a March. ¿Qué pasa? Voy con la herramienta selección y dependiendo de dónde esté posicionada, o sea, qué capa esté seleccionada, cuando yo desplace voy a estar moviendo a Lisa, por ejemplo. ¿Qué pasa? Yo estoy acá y digo, no, pero si yo tengo el cursor acá en March, ¿por qué no se mueve March? Porque la capa de Lisa es la que está seleccionada. Por eso es importante el tema de las capas. Vamos a tener miniaturas grandes para ver un poquito más. ¿Cómo sé qué capa está seleccionada? Fíjense que acá se sombrea como en un gris clarito e incluso hay un pequeño marco blanco alrededor que me indica que esta es la capa que está seleccionada en este momento. Por lo tanto, si yo quiero desplazar la figura de March, tengo que ir a la capa correspondiente, hacerle un clic para activarla y recién ahora voy a poder interactuar con esta capa. Lo mismo con cada una. Si quiero mover a Lisa, ¿qué pasa? Yo ahora voy acá a Lisa. ¿Dónde estoy? Estoy en la capa de March. Entonces digo, no, para ir y mover a Lisa tengo que ir a la capa correspondiente donde está Lisa, hacerle un clic para activarla y ahí recién lo puedo desplazar. Esa es una de las partes más importantes de trabajar con las capas. Decir, bueno, ¿cuál es la imagen que quiero usar? Busco en la lista de capas, lo activo y ahí recién lo puedo posicionar. Algunas se encuentran con candado, esas son las que no se tienen que mover. Entonces aquí, no solamente se van a encontrar dentro de trabajo con capas, con el montaje en formato PSD, sino que además va a haber un PDF. Este PDF es una guía que nos va diciendo qué es lo que tenemos que hacer en este trabajo. Nos da una breve descripción acerca de qué son las capas. La apariencia del programa puede cambiar. Esta es otra versión de Photoshop, es la versión CS2, me parece, o CS... Ah, no, acá está, CS5. Acá está, CS5. Por eso tiene esta tonalidad. Igualmente, si yo, por ejemplo, me molesta, por una cuestión visual, me molesta que esté oscuro el programa, desde el menú edición, en preferencias, tenemos la opción de interfaz. Acá en la interfaz podemos cambiar. Acá tenemos los colores. Puede ser gris claro, este gris intermedio, este tono de gris o un gris bien oscuro. Yo estoy acostumbrada a trabajar con este color, pero también se podría trabajar con esta tonalidad. Después acá, color resaltado y el por defecto, que sería este pequeño borde que se está remarcando. Entonces, desde el menú edición, en preferencias, interfaz, desde acá pueden cambiar la apariencia del espacio de trabajo, los colorcitos. Voy a poner cancelar. Lo mismo el tema del color de fondo. El color de fondo es este gris oscuro. Si yo le hago clic derecho, puedo cambiarlo, ponerle un color claro,
gris medio, gris oscuro, negro directamente, a medida, donde me da un color, o seleccionar un color a medida y digo, no quiero, no sé, un verde clarito. Entonces eso se puede ir cambiando, pero son temas visuales. Eso ya después cada uno, si lo quiere cambiar, lo cambia o lo deja por defecto como viene Photoshop. Entonces, volviendo acá al PDF, tenemos lo siguiente. Lo primero que me pide, que esto es algo muy común de hacerlo, es asignarle un nombre a cada una de las capas. Cuando nosotros estamos trabajando, supongamos que esto es un collage, un montaje donde tenemos un montón de imágenes, nos va a resultar más cómodo, porque esto, acá yo lo tengo en miniatura grande, pero esto lo puedo tener en miniatura pequeña, para poder ver todas las capas. ¿Qué pasa? Capaz que no llego a visualizar bien la miniatura. Entonces, por ese motivo, se le asigna nombre a cada una de las capas con las que yo voy a trabajar. Entonces, acá, si yo voy a trabajar así en chiquitito, y quiero asignarle un nombre a esta capa, con el botón izquierdo le hago doble clic y le pongo un nombre. Listo. Voy acá en la capa 2, hago doble clic y pongo Homero. Voy a la capa número 4, hago doble clic, siempre con el botón izquierdo, con el principal. Y le pongo March. Entonces, viendo los nombres, quizás me resulta mucho más cómodo poder identificar las capas. Bueno, la de Bart no le voy a poner nombre porque esa está bien ubicada. ¿Cómo vamos hasta ahora con las capas? ¿Hay alguna duda hasta este punto? ¿Algo que no se haya entendido? Aquí. Muy bien. Entonces, acá lo que vamos a hacer es posicionar cada una de las imágenes en la ubicación que corresponde. Vamos a activar primero la capa de lisa y con la herramienta Mover lo desplazamos y lo ubicamos. Si quiero mover con un poquito más de precisión, puedo usar las flechitas del teclado, las flechitas de dirección, y lo puedo posicionar mejor. Y después hago lo mismo con Homero y lo traslado. Bien. Una vez que cada uno tiene su posición, ¿qué es lo que ocurre? Yo necesito que quede de esta manera, o sea, en este orden. Vemos que se están tapando unos con otros. Necesito que Lisa esté delante de Marge, pero Homero tiene que estar delante de Lisa. Y ahí es donde viene el tema del orden de las capas. ¿Cómo hacemos para cambiar de ubicación? Marge tiene que estar debajo de Lisa. Así que lo que voy a hacer es lo siguiente. Vamos a hacer un poquito más grande. Clic derecho sobre la miniatura. Con el botón izquierdo me voy a posicionar, ya sea encima de la capa, encima del nombre, no hay problema, lo importante es que esté en esta área. Mantengo presionado con el botón izquierdo y voy a arrastrar. Fíjense que a medida que vamos pasando, aparece como una pequeña línea divisoria de color azul. Si yo lo dejo ahí, significa que va a estar por encima de la capa de Lisa. O sea, está exactamente igual. ¿Qué ocurre? Yo necesito que esté por debajo. Entonces, la línea esta divisoria tiene que aparecer debajo de Lisa. Y ahí recién lo suelto. De esta manera estoy cambiando el orden de las capas. Voy acá, fíjense que tiene la barra de desplazamiento. Pueden bajar acá con las flechitas, pueden subir, pueden mantener presionado acá dentro de la barra con el botón principal y arrastrar, o usar la rueda del mouse para subir y bajar. Y ahora Homero tiene que estar por encima de la capa de Lisa.
mantengo presionado sobre la capa y sin soltar lo arrastro. Fíjense que no es necesario que esté activa. Mantengo presionado y arrastro. Una vez que la línea, esta que se resalta, se posiciona por encima, ahí puedo soltarla. Entonces, de esa manera simple cambiamos el orden de los elementos. Lo que hay que prestar atención es a esta pequeña línea divisoria que aparece acá. Esa es la que nos va a permitir posicionar los elementos. Estas líneas blancas que me sirvieron de guía para posicionar a los personajes son estas capas que están acá. Las capas tienen este pequeño ojito que me permiten ocultar la visualización de esos elementos. Entonces todo lo que sea línea, voy buscando línea, ahí lo voy ocultando para que queden sin los contornos. Si en algún momento lo necesito nuevamente, hago otra vez un clic en el ojito para poder visualizarlo. ¿Sí? Solamente es un tema de visualización. No es que se elimina, simplemente queda oculto. Este trabajo es bien sencillito, era solamente para mostrarles cómo cambiar el orden de las capas, asignarles nombres a cada una de las capas y cómo mostrar u ocultar los elementos. ¿Quedó alguna duda con este proyecto? ¿Algo que no se haya entendido? Bien. Bueno, continuamos con el siguiente. Exacto, ustedes una vez que terminan, lo que entregan es el archivo Photoshop. Supongamos, acá por ejemplo ya está terminado el trabajo. Voy a archivo, guardar. Y listo. Y después lo que entrego es este ejercicio. No lo guarden en formato JPG ni nada. Me lo entregan en formato Photoshop porque yo después voy a estar revisando que le hayan puesto los nombres a las capas. Bien. Fíjense cómo se van acumulando todos los archivos que voy abriendo. Si yo por ejemplo ya no quiero trabajar más, digo, no los quiero ver. Voy a menú archivo, abrir recientes y borro la lista. Bien. Hasta este punto nosotros vimos que con este trabajo podíamos asignarle nombre a las capas para identificarlas. Voy a abrir el otro que se llama seleccionar capas automáticamente. Y este va a ser un rompecabezas. La imagen, no, ustedes trabajan sobre el archivo que está acá. O sea, no es que ustedes lo tienen que hacer todo de cero. Abren el archivo y hacen las modificaciones nada más. O sea, asignarle los nombres correspondientes y cambiarles el orden. O sea, el archivo ya está armado, simplemente trabajan sobre él y lo modifican. O sea, no es que tienen que hacer, no es que tienen que agarrar una imagen y hacer todo desde cero. Si vos querés hacer ese trabajo, de repente decís, bueno, pero ¿cómo lo hago de cero? Tendrías que buscar la foto. Paso número 1. Bueno, no sé si voy a encontrar la misma. Ya estoy en imágenes. Bien. Los Simpsons. Bueno, vamos a suponer. No será la misma, pero los quiero separar. A ver. En este caso
tener presente un detalle. Yo, por ejemplo, podría agarrar esta imagen, pero ten en cuenta que faltan partes. El único que está casi completo es Homero. Tenemos los brazos. Acá, por ejemplo, hay partes que no se ven porque están tapadas por el asiento. La parte del brazo está atrás de Marge, pero no tengo que olvidarme que estos deditos pertenecen a Homero. Podría usar esta imagen que está acá, pero acá, por ejemplo, Bart está entero, Lisa está completa y Maggie está completa, pero a Marge, por ejemplo, le falta esta parte porque está tapada por la cara de Lisa. A Homero le faltaría esta parte y esta parte que está acá, que está tapada. O sea, esa información vos no la tenés. Tendrías que recrearla y decir, bueno, esa tengo que armarla. Para empezar, lo más recomendable es trabajar con imágenes donde estén, por ejemplo, separadas, o buscar a los personajes por separado y armar directamente el montaje desde cero. Y lo demás por partes. Y bueno, solo Homero por un lado, solo Lisa por un lado, solo va por el otro lado. Bueno, vamos a poner vamos a agarrarlo por separado. Entonces ahí sí, puedo acá, en este caso, a ver, guardar imagen como... Ah, qué bueno que agarre esta foto. Listo. Y ahí los puedes armar por partes, o sea, los buscas por separado y los vas armando por partes. Si de repente decís, bueno, pero tengo esto así como está y quiero armarlo, o vamos a agarrar este que fue el que les había mencionado. Supongamos, tengo esta foto y quiero trabajarla por partes. Vamos a cerrar acá. Sí, si está en una capa separada se puede. ¿Sí? Pero eso es lo que les estaba comentando. Yo esta foto que acabo de descargar, que está en el escritorio, esta es una imagen que está en formato JPG. Tiene una calidad espantosa por lo que estoy viendo, pero no importa. Voy a agarrarla acá. Bien. Fíjense en las capas. Esto está todo en una sola capa. Yo no puedo mover los personajes donde quiera. ¿Qué pasa si yo quiero cambiar a Maggie de posición? ¿Qué tengo que hacer? Tengo que ir acá. Uy, qué fea que está esta foto. Voy con el lazo magnético, por ejemplo. Yo creo que ni el lazo magnético me salva. A ver. No. Bueno, no importa. Sirve, sirve, sirve. Todavía sirve, todavía sirve. Selecciono obviamente la parte que tengo. Me fijo si es necesario restar o añadir. Obviamente acá la calidad, como no es de las mejores, hay que hacer muchísimas correcciones. Si de repente yo, por ejemplo, puedo con una sola herramienta, o sea, no hace falta que yo vaya acá a añadir y acá restar. Así como está, si yo mantengo presionada la tecla Shift, fíjense que apareció Shift, fíjense cómo se activó automáticamente añadir selección, pero tengo que mantener la tecla Shift presionada. Importante. Entonces de esta manera estoy trabajando añadiendo las partecitas que me faltan, sin necesidad que yo vaya arriba a activarlo. Suelto la tecla Shift y fíjense cómo regresó a nueva selección. ¿Qué pasa si yo quiero sacar algunas partes? Es decir, bueno, hay partes que seleccioné de más. Mantengo presionada la tecla Alt, fíjense cómo apareció Alt, y fue a restar selección. Y ahora yo puedo sacar esta parte. Alt para restar y Shift para añadir. Bueno, listo. Supongamos que lo tenemos así. Así como está, yo a Maggie necesitaría sacarla en otra capa para poder manipularla. Desde el menú
capa nueva y acá. Si pongo nueva capa me va a ser una capa vacía, totalmente de cero. ¿Qué pasa? Yo tengo una selección hecha y acá tengo dos opciones. Capa voy a copiar, me va a hacer un duplicado. O sea, voy a tener a Maggie separada en otra capa, pero igualmente la voy a seguir teniendo en el fondo. O capa voy a cortar esa selección que tengo, la saco y va a ir a otra capa por separado. Entonces yo lo corto, cuando vaya la herramienta a mover, fíjense que me creó una capa nueva. Entonces ahí sí, puedo agarrar acá a Maggie y posicionarla en otro lugar. Desde menú selección, transformar, incluso lo puedo voltear. Chachis, me voy. Y así con cada uno de ellos. En el caso de Bart lo mismo. Voy acá, lazo magnético, lo selecciono. Y ahora vamos a ver un pequeño detalle. Ya que estamos trabajando con capas, la próxima voy a ver si puedo conseguir una foto Full HD 4K, porque esto es horrible. Vamos con el lazo, Alt presionado para eliminar la selección. Primero puedo hacer las partes que quiero sacar y bueno, todo esto lo voy a eliminar. Y después con Shift digo, bueno, ahora vienen las partes que quiero agregar. La importancia de trabajar con imágenes de buena calidad. Bien, listo. Supongamos que ahí más o menos lo tenemos. Bien. Listo, lo mismo acá. Así como está, supongamos que quiero repetir lo mismo. Digo, bueno, voy a menú capa, nueva, capa vía, cortar. Fíjense cómo está todo. Y me aparece un error. Es más, me aparece el error con el icono crítico, error crítico. Adobe Photoshop no se ha podido crear una nueva capa a partir de la selección porque el área seleccionada está vacía. ¿Con qué problema me encontré acá? O sea, yo seleccioné, los píxeles se pegaron a esa información, no hubo ningún inconveniente. Pero ¿qué es lo que pasa? Fíjense la capa en la que me encuentro. Capa 1. ¿Qué tengo en la capa 1? En la capa 1 los píxeles se encuentran acá, se encuentran con Maggie. ¿Qué pasa con esta área de alrededor de la capa 1? No hay nada. Esta capa está vacía. Lo único que tiene de información es esta partecita donde está Maggie. Bart, ¿en qué capa está? Bart está en la capa fondo. Entonces yo tengo que activar el fondo y recién ahora ir a capa, nueva, capa vía, cortar. Por eso, como yo les mencionaba, es muy importante ver el panel capas. O sea, si yo sé que voy a trabajar con capas, este panel de capas tiene que estar a la vista. Y ahora sí, puedo agarrar a Bart y correrle, posicionarlo en otra ubicación. Estas partes van a quedar blancas porque yo no me tengo que olvidar que el fondo tiene un color de fondo. Y acá es como si yo voy a una revista y voy con una tijera y la recorto. El agujero en la revista va a quedar. Acá pasa exactamente lo mismo. Yo estoy extrayendo la información. Es como si voy con la tijerita recortando. Y así con cada personaje. Una vez que ya tengo a todos los personajes libres, ya incluso les puedo cambiar el fondo por otro diferente, ¿sí? Pero por eso es importante que las capas siempre estén activadas. ¿Alguna duda con este pequeño ejemplo
salido de la galera. Algo que no se haya entendido. Ok. No piensen eso. Amíguense con las capas, porque si van a seguir después con el programa Illustrator, si les resulta complicadas en Photoshop, el candadito depende. Si yo desactivo el candado, lo que voy a conseguir es que el fondo, en vez de quedar blanco, queda blanco porque el color de fondo es blanco. Si yo, por ejemplo, le cambio color de fondo y le pongo otro color de fondo, se va a rellenar automáticamente. Ahora vamos a ponerle... Voy a poner este mismo color. Cuando están acá haciendo un clic en el color de fondo, acá yo puedo elegir un color, tengo el selector de colores, y si me aproximo acá, tengo el cuentagotas y puedo hacer un clic en cualquier parte y ahí me captura el tono de color. Pensé que esta era más oscuro y esta más clara. Es la misma, un fondo sólido. Entonces, si yo activo el fondo y hago una selección, nueva, capa voy a cortar, ahí lo tengo. En este caso hubo suerte porque el fondo es sólido. Si el fondo fuese degradado o transparente, entonces ahí sería un poquito más complicado. Pero el detalle que les comentaba, por ejemplo acá, estas partes que le saqué, que no se veían, lo mismo para Marge o para Homero, estas partes quedarían así. A no ser que yo tenga conocimientos y digo, bueno, quiero rellenar esta parte. Eso ya es trabajo de cada uno, decir, bueno, quiero rellenarlo. Entonces tendría que ir a la capa correspondiente. Hay una herramienta que se llama pincel, que me permite pintar. Y tengo también la herramienta del cuentagotas para capturar los colores. Puedo capturar el color, ir con el pincel y dibujar. ¿Sí? Pero ahí ya tengo que tomarme yo el trabajo de decir, bueno, quiero dibujarlo. Después acá poner el borde. Entonces lleva un poquito más de trabajo. Por eso, como les comentaba, si consiguen a los personajes un poco más separados, que no se estén tapando uno con otro, se van a evitar estos problemas. Y el fondo, si yo le saco el candado, cuando haga una selección, el fondo va a quedar, en vez de un color, directamente transparente. Capa nueva, capa voy a cortar. Queda así transparente. Lo que hace el candado es fijar el fondo, o si lo sacamos, me deja el fondo transparente. No, de nada. Y después, bueno, quedó acá Homero suelto. Siempre voy a la capa donde está el contenido. Puedo ocultar los que ya tengo hechos. Digo, bueno, los oculto con el ojito para trabajar más cómodamente. Y bueno, me quedó Homero acá, suelto. Capa nueva, capa voy a cortar. Y ahí ya lo tengo y lo puedo posicionar en otro lado. Y este fondo que está acá lo puedo eliminar. Cuando una capa está activada, tengo acá el icono de un tachito para borrarlo. Y se puede eliminar. Y puedo volver a activar el resto de las capas. Si es necesario, puedo nombrarlas. Pero no tengo que olvidarme que si quiero moverla, tengo que hacer un clic en la capa para poder posicionarlo. Un clic en la capa. Y les puedo cambiar el orden.
Bueno, ahora vas a estar acá y ahora Elisa vas a estar acá. Yo después puedo posicionarlo donde yo quiera. Y puedo ponerle otro fondo diferente. Sola el collage. No creo que lleguemos con tiempo. Así que el collage lo vamos a dejar para la próxima clase. Porque vamos a estar trabajando con máscaras de capa. En vez de máscaras de selección, máscaras de capa. Y tenemos que ver bien qué son esas máscaras de capa. Así que lo que es la carpetita de collage quedará para la otra clase. Un detalle, ahora que descargué las imágenes, por si ustedes quieren practicar de sacar partes de fotos de internet. Eso voy a cerrar momentáneamente. Yo descargué 2 imágenes. Una, que está acá, que está en JPG, y otra que no tiene fondo, que está en formato WebP. Cuando yo voy al menú archivo, abrir, voy acá al escritorio, tenemos JPG, lo abrimos sin problema. Tenemos acá WebP, que se visualiza, pero al abrirlo me aparece este pequeño detalle. ¿Qué es lo que ocurre? El formato WebP es un formato relativamente nuevo para mi versión de Photoshop. No sé si ya lo habrán agregado a la versión 2023. Si alguien tiene Photoshop 2023, descargue una imagen en formato WebP y pruebe a ver si ya lo agregaron como formato nativo. Pero hasta esta versión todavía no se pueden abrir este tipo de archivos. ¿Qué es lo que ocurre? En muchas ocasiones, ¿qué pasa? Yo quiero trabajar con esta foto. Esta foto de Elisa me gusta, tiene muy buena calidad. Quiero trabajar con esta imagen, no quiero ir a Google y buscar otra. Para poder abrir los archivos que están en formato WebP o incluso los archivos que descargamos de WhatsApp, si usamos WhatsApp Web, las fotos se van a descargar en formato JFIF, o sea, no JPG, JFIF. Y también ese formato de imagen Photoshop no lo abre, va a tener un error. Para poder solucionarlo, vamos a recurrir a otro programa que lo van a tener sí o sí en la computadora, que es el Paint. Abrimos el Paint, viejo y querido Paint. Desde Paint abro la foto normal, archivo, abrir, traigo la imagen, así como está, me voy a archivo. Sin hacer clic llevo el cursor a guardar como y acá tenemos la opción imagen JPG. Busco dónde almacenarlo, lo voy a guardar en el escritorio. Me va a avisar que se va a perder la transparencia, ya que Paint no trabaja con fondos transparentes. Entonces me dice, se va a perder la transparencia. No hay problema. Una vez que, gracias a Paint, lo pasé a JPG, puedo abrir la foto sin problemas. Esto es en caso que hayan descargado una imagen, porque es un error muy común que les va a ocurrir con fotos descargadas de internet. Este es un método. La otra opción, si no, en caso de estemos trabajando con otro sistema operativo y no tengamos Paint, ya que Paint es una aplicación de Windows, en internet hay distintas páginas que nos permiten convertir de manera online. Entonces le ponemos JPG, no, convert, WebP to JPG o PNG. El PNG es si yo sé que mi imagen es transparente y quiero conservar la transparencia, lo dejo en formato PNG. Entonces acá tenemos Club Convert, seleccionamos, buscamos la imagen, acá está WebP, convertir. Esperamos procesando. Dependiendo de la velocidad de internet puede ser un poco más rápido, pero eso es un poco más lento.
ponemos acá el botoncito Download y listo. Archivo abrir. Buscamos acá en descargas, acá Lisa. Fíjense que fue el que se descargó recién. Y él lo abre. Y como la imagen estaba sin fondo, porque en el formato WebP estaba sin fondo, me conservó la transparencia. En cambio la otra que convirtió el Paint, yo después voy a tener que tomarme el trabajo de sacarle el fondo, ir con varita mágica y eliminar la información. Es un pequeño detalle de algo que les va a pasar con las distintas imágenes si descargan fotos de internet, para que lo tengan en cuenta. Bien, bueno, volvamos. El otro archivo que está en el Classroom, acá, que dice capas seleccionadas automáticamente, nos vamos a encontrar con este diseño. Bueno, tenemos acá el Capitán América, es un rompecabezas. En el trabajo anterior vimos que para los personajes les habíamos asignado un nombre para identificarlos. Acá, si yo me voy al panel capas, vemos que obviamente no tenemos personajes, sino que tenemos piezas de rompecabezas. En este caso yo no puedo asignarles nombres a esta pieza de rompecabezas, decir, bueno, pieza 1, pieza 2, pieza 3, porque la idea de ponerle nombre a las capas es que me resulte más sencillo para poder identificarlas. Entonces, en este caso, voy a hacer lo siguiente. ¿Qué pasa acá? Con la herramienta Mover, en la parte superior, hay una opción que está desactivada por defecto, que es la de seleccionar automáticamente. En el momento que hacemos un clic, ¿qué es lo que me permite esto? Significa que si yo hago un clic, por ejemplo acá, donde dice Marvel, hago un clic, se activa automáticamente la capa donde tengo esa información. Entonces no hace falta que yo esté buscando, decir, bueno, a ver cuál es la pieza de rompecabezas de este. En vez de ir mostrando y ocultando, decir, bueno, es este, es este, es este. Voy directamente, hago un clic y ahí se activa. Hago un clic y ahí se activa la capa. Entonces, esta opción la vamos a encontrar solamente con la herramienta Mover. Vamos a mover y acá lo tenemos. Una vez que terminamos de trabajar con esta herramienta, lo más recomendable es que la desactivemos, ¿sí? Ya que en algunas ocasiones no queremos que se seleccionen las capas automáticamente. En este caso no hay problema porque el resto de las piezas están todas bloqueadas, entonces no va a haber ningún inconveniente. Pero de repente puede ser que seleccionamos sin querer el fondo. Entonces, por ese motivo, una vez que terminamos de usar esta opción, lo volvemos a desactivar. Como siempre, acá vamos a ir posicionando. Siempre vamos a tener distintas formas de realizar un mismo diseño, un mismo proceso. Por ejemplo, acá está activada la opción seleccionar automáticamente. Vamos a destildarla. ¿Qué pasa si yo quiero seleccionar esta capa? Así como está, fíjense que está activada la capa 10. Entonces, por más que yo posicione el cursor acá, no se va a mover este elemento, se va a estar moviendo solo el objeto de la capa 10. Si yo hago clic derecho sobre este elemento, fíjense que aparecen distintas opciones. Capa 14, capa 3, capa 4. Si yo hago un clic en capa 14, se activa esta capa, sin necesidad de tener acá seleccionado automáticamente. Si quiero acá, clic derecho, capa 11. Ya lo puedo desplazar. Si voy acá, clic derecho,
capa 12 y yo puedo moverlo. Otra opción, como siempre les digo, siempre hay varios métodos, con la tecla control presionada hago un clic sobre la capa y ahí se activa. Control presionado, todo esto con la herramienta mover. Control presionada, fíjense cómo arriba se está activando seleccionado automáticamente. Mantengo presionado control, fíjense cómo se activa. Suelto control y se desactiva. Control presionado, agarro, control presionado, hago un clic para activar este elemento, suelto control y ahí lo desplazo. Control presionado, un clic en la capa que quiero activar, suelto la tecla control y ahí trabajo con esta capa nada más. Si les resulta más cómodo tenerlo activado, lo pueden dejar activado. Eso ya depende de los elementos que se encuentren en la capa y si es más cómodo o no tenerlo activado. El de la chica, los Simpsons y este que estoy haciendo ahora, que es el del rompecabezas. Igualmente, cuando suba el video se los voy a dejar aclarado en la tarea para que lo tengan. No solamente se trata de seleccionar las capas, sino que lo que van a hacer después es posicionarlas correctamente. Acá hay que girarlas. Desde el menú edición, transformación libre, no le cambien el tamaño porque el tamaño está bien. Lo que tienen que hacer es, desde afuera de los manejadores, mantienen presionado el botón principal y van girando las piezas. De ser necesario, pueden posicionarlas con las flechitas del teclado para que sea un poco más exacto. Control, acá puedo esto tenerlo activado, edición, transformación libre y desde afuera hacemos el cambio. Y con las flechitas lo posicionamos. Edición, fíjense que transformación libre tiene un atajo de teclado, control T. Control T y ahí lo giramos. Yo en muchas ocasiones les voy a hacer hincapié en el detalle de los atajos de teclado. Está bueno que se los aprendan, no hace falta que ya se sepan todos los atajos, pero les va a venir muy bien para ir agilizando las tareas. Por ejemplo, yo acá tengo que girarlo, tendría que ir a menú edición, transformación libre, pero acá, así como está, control T y ahí ya activé transformación libre y no perdí segundos, o sea, no perdí tiempo en ir a buscar la herramienta. Control T y ahí lo voy girando. Pero eso es con la práctica, por eso es importante que vayan practicando para ir conociendo el programa. Control T. Está bien. Y se van ubicando todas las piezas donde corresponde. Simplemente hay que girarlas. Y listo. Ahí estaría. Este se guarda, archivo, guardar y listo. Y ahí ya lo tengo. ¿Quedó alguna duda con esta última parte de la selección? ¿Algo que no se haya entendido? Ok, aquí. Bien.
Ok, no hay problema. Recuerden que si quieren practicar con imágenes o quieren descargar algunas fotos que tengan buena calidad, tienen distintos bancos de imágenes gratuitos. Porque no se olviden el siguiente detalle: si uno va a buscar fotos en Google, tenemos que tener presente que puede ser que esas imágenes tengan derechos de autor. Así que mucho cuidado cuando están trabajando con eso. En cambio, si usan bancos, o sea, páginas donde tengan stocks, fíjense que son fotos de stock gratis, que quiere decir que son imágenes que se pueden usar libremente. Entonces acá tienen distintos fondos, pueden buscar inclusive, si yo pongo paisaje, pongo París, tengo algunas imágenes de París, de las callecitas de París. Si pongo personas, puedo poner acá directamente personas. Supongamos que quiero practicar selecciones, entonces puedo poner personas. Si quiero una persona en particular, puedo poner, bueno, quiero una mujer, quiero un hombre, quiero una pareja. Y acá tienen distintos. Un detalle acá, pues siempre va a estar este tipo de propagandas. Dice, acá me dice fotos patrocinadas por eStock. Obviamente las que ponen en eStock siempre van a ser muchísimo mejor, pero hay un problema: las que son de eStock no son gratuitas. ¿Sí? O sea, uno puede entrar, tienen gratis con la prueba. ¿Qué quiere decir gratis con la prueba? Que yo me voy a registrar, puedes usar esta imagen para boceto con marca de agua, para tener una vista previa de los detalles. Entonces descargas la imagen, pero vas a tener todas estas marcas de agua. Si yo quiero descargar una imagen, tengo que registrarme, y obviamente para poder acceder a la opción gratuita, es una prueba gratis de unos días nada más, nosotros tenemos que cargar nuestra tarjeta de crédito para que nos den esos días gratis. Como recomendación, ahora que están iniciando, no les recomiendo que estén pagando por las imágenes. Traten de trabajar con los bancos gratuitos. Tenemos Pexel, tenemos Pixabay. Yo estas páginas se las voy a pasar en el Classroom para que las tengan. Lo mismo la otra página para convertir las imágenes en caso de no tengan Paint o quieran convertir a PNG, por ejemplo. Entonces acá también son bancos de imágenes gratuitos y las pueden usar sin ningún problema. Algunas de las imágenes que yo les voy pasando para los proyectos las saqué de esta página. Pueden hacer las búsquedas ya sea en español como también en inglés. Es lo mismo. Van a llegar, fíjense que puse mujer o woman y voy a llegar al mismo resultado. En otro capítulo, más adelante, vamos a estar trabajando con este tipo de selecciones, ¿sí? Ya que es un poco complicado. Pero eso vamos a dejar para más adelante, para otro capítulo. Sí, no hay problema. Si no son imágenes, si son letras. Si son letras, por ejemplo en el caso de una marca, vamos a buscar una foto. A ver, vamos a poner letras. A ver qué sale. Graffiti, a ver. Uy. Oh. Ahí está. Graffiti. Gratifi. A ver acá. No, estas. Bueno, acá, por ejemplo este. Vamos a guardarlo. Lo mismo.
Si las letras están, por ejemplo en este caso las letras están bastante definidas, puedo usar varita mágica, lazo magnético, tranquilamente. Con el lazo magnético pueden ir alrededor de las letras. Acá lo mismo. Está en JPG. Vamos a poner marca. Nombre de marca. Bueno, en este caso, por ejemplo, estas marcas son muy sencillas, ya que el fondo es de un solo tono de color. A ver acá, también un solo tono de color. Pero sí, se puede usar o lazo magnético, porque si el fondo es degradado, te conviene trabajar sobre el objeto directamente. Bueno, supongamos que quiero esto. Ya está. Tiki. Acá tengo un fondo semi degradado y tengo otros elementos. Vamos a cerrar. Archivo, abrir. Y acá, Bien, entonces, si a mí, por ejemplo, me interesa, me interesa guardarme esto, tienda nube, o de repente me interesa este texto. Si el texto está escrito, por ejemplo, acá tenemos el logo tienda nube y está en un color uniforme, o sea, el texto está en un color uniforme, vas con varita mágica. ¿Dónde estás? Acá, varita mágica. Por ejemplo, hago un clic acá. Ahí ya tengo seleccionada esta parte. Voy a la herramienta añadir selección, o sea, ni siquiera usar el lazo magnético. Y voy con la varita mágica haciendo clic y voy agregando. Y voy añadiendo a la primera selección las partes del texto que quiero. Ahí está. Y ahí tengo seleccionado tienda nube. Si lo quiero en una capa aparte, capa nueva, capa vía cortar. Y ahí tengo tienda nube. Y lo puedo colocar en la posición que yo quiera. Si lo quiero hacer más grande, incluso lo puedo hacer más grande. Ahí está. ¿Sí? Todo depende de cómo esté ese texto. Lo mismo acá. Directamente hago un clic en el relleno, me aseguro de estar en la capa correspondiente, ya que este texto está en esta capa. Activo la capa y lo voy seleccionando. Lo que sí, tengo que asegurarme de que esté activada la opción de añadir selección o recordar, si estoy acá, mantener presionada la tecla Shift para que se vayan añadiendo a las selecciones. Esta sería otra forma sencilla de seleccionar las letras. Si me encuentro con la otra foto, esta de graffiti sí, yo no puedo ir con varita mágica a hacer un clic porque me va a seleccionar simplemente los píxeles que se dan de ese mismo tono de color. Si hago clic acá en el amarillo, no me selecciona todo. Podría aumentarle un poquito la tolerancia, de decir, bueno, vamos a aumentar la tolerancia para que tenga en cuenta un poco más los píxeles y decir, bueno, vamos a aumentarlo a 50, a ver, en 50, ahí va un poquito más, vamos a poner 75, enter, y ahí se va expandiendo, vamos a ponerle 100, enter, ahí ya se está seleccionando y con el más voy añadiendo las selecciones. Y voy probando. Y dice, bueno, acá con varita mágica más o menos puede ir. Y ahí ya tengo esta parte de graffiti seleccionada. Voy viendo los detalles, a ver si no me olvide nada. Capa nueva, cortar. Yo le pongo cortar
Fíjense cómo lo saqué. Ahí estaría. Si de repente digo no, pero yo quiero con el efecto ese 3D que tiene ahí re lindo, entonces ahí sí, en vez de ir con varita mágica, quizás digo no, me conviene usar directamente el lazo magnético, y ahí voy con el lazo magnético. Y después iré perfeccionando las selecciones. Como siempre les digo, la selección va a quedar bien o va a quedar mal dependiendo de la calidad de la imagen. Esta calidad de la imagen es bastante mala, es como la de los Simpsons que había elegido antes, se ve todo borroso. Ahí está. O, como hay bastantes partes rectas, por ejemplo, yo fui en esta parte y hay bastantes secciones rectas, puedo ir más sencillo con el lazo poligonal. Y ahí voy haciendo clics. Clic, clic. Ahí sin querer hice doble clic. O sea que está muy sensible el botón principal. Houston. Acá en la parte de las curvas, bueno, se complicaría un poquito porque son simplemente líneas rectas. Pero se va probando y vamos diciendo, bueno, a ver, ¿qué herramienta de selección me conviene utilizar? Me conviene usar el lazo, me conviene usar la varita mágica. Pero eso después se van a dar cuenta ustedes a medida que van practicando. Por eso es importante la práctica. A medida que van practicando van diciendo, ah, esta herramienta me va a salir mucho más fácil si uso el lazo poligonal. O me va a resultar más sencillo si uso el lazo magnético, o más fácil si uso la varita mágica. Entonces fíjense que ahí está quedando muchísimo mejor que con el lazo magnético. También las partes de la curva quizás no van a quedar tan bien, pero bueno, hagamos de cuenta que quedó todo seleccionado. Entonces ahí tengo toda la selección hecha. No sé, lo voy a probar ahora, si en el caso de las versiones nuevas, cuando tenemos la herramienta selección de objetos, me seleccionaría también las fuentes. A ver, vamos a probarlo. Voy acá a seleccionar objetos, resalto. Capaz que sí, porque hay una diferencia entre los tonos de color. El fondo es claro, este es más oscuro. Shift presionado y lo agrego, incluso mucho más rápido, ¿sí? Para las versiones más nuevas que tienen la herramienta selección de objetos. ¿Alguna duda con el tema de las letras, Mary, que habías consultado? Tened presente que una vez que tenés seleccionadas las fuentes, si yo después lo que quería era sacarle el fondo, esto está en otra capa, no lo voy a seleccionar nunca. Ahí está. Si quiero quedarme con esto y quiero el fondo, eliminarlo, esto está seleccionado. Si yo aprieto suprimir, se borra eso que está seleccionado. Acá tengo el candado, se saca. Aprieto suprimir, que se borra lo que está seleccionado. Desde el menú selección, invierto la selección para decirle a Photoshop, bueno, esto que está seleccionado, bueno, ahora vamos a invertirlo y quiero que selecciones lo que está por afuera. Y suprimir. Y ahí ya me quedé simplemente con generador de nombres.